Salvando Vidas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chartizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Voxes Copaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Ilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos de llegar a tantas personas. Hoy la televisión, las redes sociales nos permiten llegar a quién sabe cuántos países a un solo clic, ¿verdad? Uno puede estar en el país que esté y viendo. Lo que sí, el horario va a ser distinto, ¿verdad? Cuando estamos saliendo en la página de la EL, que nuestros miembros son de 22 países, ustedes entenderán que en algunos países son las 9 de la noche, otros son las 7, otros son las 6, otros son las 10. Pero bueno, lo importante es que esto después, si usted lo puede ver cuando estamos saliendo al aire en este momento espectacular, de lo contrario, este programa queda en las plataformas digitales, ¿verdad? Y esta es una serie de programas que estamos emprendiendo junto a nuestro equipo, programas que estamos trabajando para que ustedes puedan conocer el rol de las alianzas evangélicas. En tiempos de mucha confusión, en tiempos donde se necesita poder direccionar el trabajo de las alianzas, el rol es importantísimo. ¿Qué rol cumple una alianza evangélica en un país? Y la alianza tiene que estar involucrada en la vida diaria de las iglesias, de sus denominaciones, pero también lo que sucede en una nación, las problemáticas sociales, las catástrofes, la pandemia. Ahí movilizó realmente a todas las alianzas a poder trabajar juntas. Destacábamos eso en la última reunión con el embajador de la OEA, qué importante fue la labor de la iglesia en tiempos de pandemia, ¿verdad? Así que hoy vamos a viajar, porque esto es un tour que estamos haciendo cada semana. Ahora vamos hasta Bolivia, vamos a aterrizar en Bolivia. Uno de nuestros miembros plenos, el único miembro pleno en Bolivia, es ANDEP, la principal alianza evangélica en Bolivia. Y hoy está con nosotros el presidente de la Alianza Evangélica de Bolivia, el pastor Henry Nogales. ¿Qué tal, pastor Henry? Bienvenidos a Salvando Vidas en esta serie de trabajos con las alianzas evangélicas. ¿Cómo están? Muy buenos días aquí en Bolivia. Un saludo fraterno a todos los hermanos cristianos en todo el continente. Para nosotros es un privilegio estar en este tiempo de comunicación, pero también es un privilegio servir al Señor en cada país. Entonces, a nombre de la alianza que se denomina Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, acá en este país, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias, pastor Henry. Yo mencionaba en otro programa cuando hablé del tan importante rol de la alianza de la iglesia en tiempos de pandemia. Mencioné el caso de Bolivia, la cantidad de pastores fallecidos en Bolivia por la pandemia fue realmente altísima y ustedes han hecho un homenaje a todos ellos. Y yo les contaba que esos pastores estaban en el campo de batalla ayudando, orando, llevando alimento, ayudando a la gente, y seguramente ahí se habrán contagiado, no todos, pero muchos fallecieron en el campo de batalla. Y eso nos sorprendió a todos. ¿Qué comentario nos puede hacer por la tanta cantidad de pastores, de familias pastorales que
quedaron en luto por la pandemia. Bueno, sí, en Bolivia hemos tenido un tiempo bien complicado en este tiempo de la pandemia. La iglesia nunca quiso dejar la misión integral que debe cumplir en el servicio en cada denominación, en cada iglesia. Hemos continuado, pero ya en ese tiempo, en el primer periodo, cuando estaba la cuarentena rígida, muchos pastores no dejaron de atender a la membresía, a la sociedad, a la comunidad alrededor de la iglesia, y obviamente tuvieron contacto con varios enfermos. No dejaron de hacer consejería, no dejaron de discipular, y bueno, es bueno que hicieron todo ese ministerio, pero obviamente tuvieron también sus consecuencias. Y hicimos un video conmemorativo a nivel Bolivia, y 470 pastores, más de 470 pastores, fueron aquellos que fueron reconocidos, pero que también pudimos mencionar de quienes partieron a la presencia del Señor en estos 2 años, desde 2020 al 2021. Entonces, la primera temporada fue complicado porque como habían tantos fallecimientos, que fallezca un pastor tal vez no se mencionaba mucho y no conocíamos mucho porque estábamos encerrados, pero ya pasado el tiempo de la cuarentena rígida, se pudo conocer mucho más el número y los casos de fallecimiento de pastores evangélicos, así es que ahí pudimos ver recién la realidad. Y bueno, ahí nos conmovimos porque vimos familias que estaban abandonadas, familias que perdieron al ser querido, pero también vimos líderes, siervos, que partieron a la presencia del Señor en el cumplimiento del deber de la gran comisión, ¿no? Entonces, un tiempo diferente, un tiempo especial, y en muchos de estos casos, Bolivia ha hecho el reconocimiento en vida a varios de ellos, pero también hemos hecho varios reconocimientos póstumos en el eje troncal de Bolivia. Me consta. ¿Cuánto tienen registrados en Andet de fallecidos, pastor? Para saber, y ahí estamos más viendo de el video. Estamos viendo el video. Sí, 470. 470 familias. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, yo sé que es un nuevo tiempo y Andet lo supo canalizar, y yo he visto los videos muy conmovedores realmente, y fuerza, pastor, porque seguramente esas iglesias van a necesitar el apoyo de la alianza en este momento tan crucial. Otra pregunta antes de iniciar, son preguntas que la gente me dijo: si vas a hablar con Bolivia, preguntarle esto que la gente quiere saber. En tiempos de pandemia también, antes asume la presidencia una mujer, la presidenta anterior de Bolivia, hoy presa. ¿Qué comentario usted nos puede hacer al respecto? ¿Por qué está presa? ¿De qué la acusan? ¿Las acusaciones son ciertas o es un ataque con ella o con su partido? ¿Qué nos puede decir, Pastor Henry? Bueno, el año 2019 empezaron los conflictos sociales en Bolivia por el tema electoral. Y ustedes saben muy bien que hubo un cambio de gobierno. Sí. En ese cambio de gobierno, los conflictos sociales llegaron incluso a afectar a la iglesia, porque los sectores enfrentados buscaban con quién hacerse pagar el enojo, ¿verdad? Entonces, ya el año 2020, y justo en época de pandemia, asumió la presidencia la señora Yanine Áñez, que tenía una tendencia tal vez religiosa, pero hubieron varios comentarios, varios problemas y conflictos al interior. Y al asumir ahí la pandemia, trató de tal vez tranquilizar un poco el tema de los conflictos, pero aún así se dieron varios enfrentamientos. Ya concluyendo esa gestión por el tema electoral que se dio, hubo un alargue de la gestión de la presidenta Yanine Áñez, pero ya concluyendo y iniciando el nuevo periodo, la nueva gestión del oficialismo en nuestro país, entonces se detuvo a la señora Yanine Áñez por algunos actos
que se dieron en el año 2019 por efectos de las movilizaciones. Miren, estamos desde el año 2019 a la fecha a 3 años, ¿no? Van a ser 4 años con todos estos conflictos que se dieron y no se tiene una sentencia, se ha estado movilizando mucho, ha habido impugnaciones, ha habido un proceso, pero la queja mayoritaria ha sido que el proceso no fue justo, ¿no? La vemos detenida ahí y estaba detenida mucho tiempo sin tener una sentencia, que obviamente en nuestro país no es aceptable. Después hay sectores que están apoyando a la presidenta y hay sectores que también no la apoyan. Pero creo que a partir de la percepción de la Iglesia Evangélica en Bolivia, que hemos sacado un comunicado y una nota de prensa en la cual hemos dicho y recomendado que se respeten los derechos, libertades y garantías constitucionales en un debido proceso. Entonces, hemos mandado este comunicado y bueno, hasta ahí podemos llegar nosotros porque eso se encuentra ventilándose en la justicia ordinaria, en la cual el juez definirá el destino final de la señora Yanine Áñez, ¿no? Entonces, en ese estado se encuentra. Vemos con preocupación, primero, la salud, vemos con preocupación la justicia y la retardación que se está llevando a cabo, y lo hemos manifestado públicamente, ¿no? Entonces, esto genera, digamos, una incomodidad y miren, el 2025 vamos a llegar a un periodo eleccionario nuevo y veremos cómo se reacciona también ahí como ciudadanía, porque los cristianos somos parte de una ciudadanía, una población que ha recibido esta afectación también. Pastor, una pregunta, ¿y cuáles son las acusaciones que hoy tiene en su contra? ¿Por qué supuestamente la tienen presa? Bueno, la tienen presa, pero ¿cuáles son las supuestas acusaciones? Bueno, hay acusaciones sobre un golpe de Estado, ¿no? De que se habría efectivizado un golpe de Estado en el país y que ella y otros personajes habrían sido los artífices para ese golpe de Estado. Los otros sectores, en cambio de posición, dicen que hubo un fraude electoral que fue probado y todo eso, y también la OEA y los veedores pudieron percibir un fraude. Entonces, hay una discusión todavía en niveles más altos sobre el golpe y sobre un fraude, ¿no? Entonces, la acusación que pesa sobre ella es sobre que ella habría sido parte de un golpe de Estado cuando el presidente Evo Morales estaba de presidente. Entiendo. Pero ella hoy está presa en una cárcel o tiene prisión domiciliaria o está en una cárcel recluida. Está en una cárcel recluida, sí. Porque suelo ver que tuitea constantemente. ¿Le permiten tener celular o ha de ser su familia o alguien que tuitea? Es su hija es la que la mayor parte del tiempo es la que comparte noticias sobre el estado de salud, sobre el estado del proceso, restricciones a sus derechos, etcétera, ¿no? Porque ha tenido ya muchas complicaciones de salud para salir a los hospitales, etcétera. Claro, totalmente. Y Pastor Henry, ¿y la popularidad de ella en Bolivia cómo está y cómo está la del actual presidente y el expresidente Evo Morales? Bueno, hemos conocido hace unas 2 semanas unos datos estadísticos respecto a aquello. Están calificados primero como mayor aceptación el presidente Luis Arce Catacora, pero también está el presidente Evo Morales como parte de esa aceptación, el expresidente, para que pueda postularse a las nuevas elecciones, seguido de Manfred Reyes Villa, que es otro líder político en la ciudad donde yo vivo, ¿no? Entonces, pero eso todavía no son postulaciones respecto al tema eleccionario, ¿no? Yanine Áñez ha desaparecido del espectro político por los errores y algunas causas específicas, ¿no?, que se le han atribuido.
pero ya no está en el espectro político como una candidata, digamos. Entiendo. Bueno, gracias, Pastor. La gente quiere saber, porque son las noticias internacionales que se hablan, ¿verdad? Entonces es importante, ya que nos están viendo el continente, mejor que usted lo pueda hablar, ¿verdad? Al volver del corte ya empezamos a hablar de la Alianza Evangélica, la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, que si no me equivoco es la única asociación en Bolivia, no hay otra, ¿verdad? Así es, la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia es la única representación oficial ante el gobierno, la única representación mayoritaria del pueblo evangélico ante las autoridades. ¿Y tienen una asociación de pastores también en Bolivia? No tenemos una nacional. Esta es la única representación. Por el momento, cada denominación es la única que conforma sus asociaciones de pastores, pero ANDEP aglutina a todos los líderes, a las organizaciones religiosas, incluyendo los pastores. Perfecto. Bueno, vamos a un breve corte y al volver hablamos de lo interno para que usted conozca cómo nació, cómo se conforma la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Breve corte y volvemos. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas y estamos viajando hasta Bolivia. ¿Usted dónde se encuentra en este momento? ¿En qué ciudad de Bolivia? Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Cochabamba, justo en el corazón de Bolivia. Usted busca en el mapa al medio, ahí está Cochabamba. Al medio de Cochabamba usted va a encontrar mi ciudad y al medio de mi ciudad va a encontrar mi casa. Entonces ahí está. Bueno, en Google Maps vamos a entrar a mirar un poco el satélite. Decime, ¿y hay altura ahí en Cochabamba? Sí, estamos a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Pero lo más alto en Bolivia es en La Paz, ¿verdad? Así es, así es. Esa es una ventaja, ¿verdad? Para el fútbol. Los que van allá no todas las veces pueden aguantar la altura. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Pastor, háblenos por favor sobre la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ANDEP. ¿En qué momento se funda esta asociación y cuántos años de historia tiene? Claro que sí, hermano. Muchas gracias por darnos la posibilidad de hacer conocer primero la antigüedad, la legalidad que tiene la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Bueno, nació el 14 de febrero, el día de mi cumpleaños, nació ANDEP, o sea, no sé, por eso estoy de presidente y el mismo día no sé cuál festejar, pero bueno, el 14 de febrero. Y el día de los enamorados también. Exacto, 1966. Entonces, en este momento tenemos 66 años de trabajo en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Nos reconoció el gobierno a nivel central como un ente de representación de la Iglesia Evangélica. Así es que estamos sirviendo desde ese tiempo y la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia nació a través de la unidad de pastores, denominaciones, ministerios, misiones, y que el Estado aprobó una norma que sí podíamos tener ya personería jurídica, representación, etc. Entonces, fue a través de esa apertura que todas las organizaciones, por eso ustedes van a ver que en el Estado de Bolivia, a partir de esa gestión del 1948, casi todas las personerías jurídicas nacieron y ahí estamos nosotros también como ANDEP con una representación que nació ante la necesidad de una representación, de una organización que pueda aglutinar a todas estas entidades y podamos ser de bendición para primero el pueblo evangélico,
para poder mostrar lo que el pueblo evangélico hace en Bolivia, pero también representar al pueblo evangélico ante el Estado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quiénes son los socios hoy? ¿Quiénes conforman la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia? Claro que sí. Mira, hermano, bueno, lo lindo es que hemos estado aglutinando a todos los que son parte y tienen la afinidad doctrinal, todo el pueblo evangélico, ¿no? Los católicos obviamente tienen su propia organización, pero en Bolivia, en este momento, más de 500 personerías jurídicas de organizaciones religiosas vigentes, pero hay muchas más en trámite, ¿no? Entonces, porque hemos tenido el privilegio de aprobar una ley de libertad religiosa en el año 2019. Entonces, una vez aprobada esta ley, ya ahora todo el mundo quiere obtener su personalidad jurídica y estar legal delante del gobierno. Entonces obviamente las iglesias no estamos ahí desconociendo eso. Entonces hay muchísimos ya tramitando su personalidad jurídica. Entonces nosotros como representación mayoritaria hemos estado siempre teniendo presidentes en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que es el eje troncal. Y bueno, ahora tengo el privilegio de ser el presidente. Yo represento a Cochabamba, aunque mi denominación está más al oriente, pero hemos tenido presidentes que han sido de distintas líneas doctrinales, ¿no? Evangélicas, y bueno, siempre ha habido esa unidad en el espíritu, ¿no? Entonces ahora, más o menos ese es. Ahora, pero la representación mayoritaria a principios fue las misiones, pero ahora son las denominaciones, y obviamente en Bolivia tenemos una cultura muy denominacional, ¿no? Pero siempre hemos estado en coordinación, hemos estado realizando eventos gigantes en cada grupo, en cada departamento, a través de la representación de Bolivia. Y bueno, algo que tal vez puedo marcar es que la ley de libertad religiosa, que favorece a todos los religiosos y a los no religiosos, y que favorece a la Iglesia católica inclusive, y que ha plasmado en sus artículos varios derechos de los cuales podemos gozar todos los ciudadanos, no solamente los evangélicos, todos los ciudadanos. Incluso se ha insertado ya el principio de objeción de conciencia, se ha insertado el principio de el aporte voluntario, de la profesión de fe libre en lugares y espacios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra charla muy grande, pero eso fue a partir de la iniciativa de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, del pueblo evangélico. Eso es histórico, realmente. Felicitaciones. Y en total, ¿cuántas iglesias representa toda la asociación ANDEP? Entre denominaciones, iglesias independientes, un cálculo rápido hoy, la representatividad de ANDEP en Bolivia, en números. Estamos hablando aproximadamente de 37,000 iglesias que representa ANDEP, pero también no solo ese número de iglesias, sino que se habla aproximadamente de 3.200.000 personas que han reconocido su fe evangélica. Algunos otros ponen otros números como 5 millones, pero obviamente estos datos son extraoficiales, son algo interno nuestro, porque para ello, para tener datos específicos, necesitaríamos tener un resultado del censo. En el censo, en Bolivia, que es una de las cosas que también estamos exigiendo que se plasme una pregunta sobre religión, ya en el censo del 92 votó a un resultado de que había un 70% de católicos y más o menos un 15% de evangélicos. Entonces, eso fue el 92. El 2002 ya cambia completamente eso, porque vota un resultado de la encuesta de vivienda sobre 95% de Bolivia son religiosos. Entonces, es increíble, ¿no? Cuando tú analizas esos datos. Entonces, pero en Bolivia, nosotros como ANDEP tenemos más o menos un dato de 3.200.000 cristianos en Bolivia. Yo estoy sorprendido. A ver, para aclarar,
37.000 iglesias en total en todo Bolivia. No, eso es las que nosotros tenemos registradas, porque en Bolivia hay muchas más todavía, porque existen las nuevas, y como no ha habido un registro desde el año 2009 que se suspendieron las personalidades jurídicas y todo, entonces obviamente no hay todavía un registro de las nuevas por 14 años, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en 14 años que se ha multiplicado la iglesia, no solamente ha crecido ni duplicado, ha multiplicado, y no tenemos esos datos. Por eso era importante el tema del censo. Entonces, son 37.000 iglesias solo registradas con nosotros. Qué tremendo, ¿eh? ¿Y ustedes tienen oficina propia de la asociación? Bueno, hay que ser bien sinceros, la realidad del liderazgo en Bolivia, ¿no? Una vez más, vemos que ahora tenemos una oficina, pero es la oficina que es proporcionada, digamos, por el presidente en este tiempo, ¿no? Pero oficina propia no hemos tenido, no ha habido, digamos, la logística como para poder levantar fondos y poder tener por lo menos una oficina, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, se han hecho varios intentos hace 20 años, pero que no han tenido los resultados que hubiéramos querido como alianza. Ahora estamos emprendiendo también un nuevo reto para tener eso, ¿no? No tenemos oficina. Hemos implementado hace un mes recién una secretaría que pueda ayudarnos y todo. Yo creo que los otros presidentes también han intentado, pero creo que en Bolivia el presidente realiza todas las actividades que debe realizar una oficina, y es un tanto cansador, ¿no? Desgastante para un presidente. Y bueno, esa es la realidad, digamos, en este tiempo para nosotros. Es un gran desafío con 37.000 socios o iglesias representadas. Yo creo que es urgente para atender a todos, ¿verdad? Pero, pastor, ¿cómo es la relación de la asociación de ustedes con el gobierno? Teniendo un gobierno socialista por muchos años, ¿cómo ha sido la relación? Bueno, la relación, siempre hemos tenido, digamos, relaciones buenas con los gobiernos que han pasado. Estamos hablando desde hace unos 30 años, los gobiernos siempre han oído a ANDEP, se han reunido con ellos, y bueno, inclusive los gobiernos como del MIR y otros que también eran de izquierda han recibido y han hecho algunos adelantos en temas normativos a favor de la iglesia. El año 2005, que ingresó el presidente Evo Morales, también hemos tenido la reunión del año 2009 como ANDEP para poder llevar adelante el emprendimiento de tener la Ley de Libertad Religiosa y sus reglamentos. El año 2019, 10 años después, tuvimos el resultado. Terminando esta gestión, el año 2019, en el año 2020 tuvimos también el acercamiento con la presidenta Yanine Áñez, y hemos podido estar ahí compartiendo un poco también y orando por ese periodo, por la salud de Bolivia, etcétera, ¿no? Pero ya el año 2020, fines 21, ya en el ingreso del nuevo presidente, Luis Arce, hemos tratado de tener algún acercamiento, pero en este periodo, específicamente desde que yo he ingresado, desde el año 21, no hemos tenido acercamiento, no se nos ha recibido, no hemos podido tener ni una reunión. En el anterior periodo, tal vez en el año 2021, hemos tenido una reunión, por ejemplo, con el vicepresidente, ¿no? David Choquehuanca, pero otra vez hemos sido un poco relegados, no se nos ha considerado para varios temas, y a pesar de nuestras gestiones protocolares, no se ha podido. Entonces, vemos esta gestión un poco relegados a ANDEP, al pueblo evangélico en sí, porque hay muchas cosas que han ido afectando a la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, se nos pidió que nosotros también seamos parte de la obligatoriedad de pedir carnet de vacunación, por ejemplo, como iglesias, ¿no? Y fue complicado. Lo segundo que también hemos estado sufriendo fue el hecho de que en el censo no se
quiere restituir la pregunta que ya se tenía desde el año 92, el 2002, etcétera, en los censos, pero este año se nos ha ignorado también en la solicitud de la reincorporación de la pregunta del censo. Entonces, varias muestras de que estamos siendo ignorados o discriminados en varios aspectos, porque hay otros sectores que son minoritarios y se les da la importancia correspondiente, y al pueblo evangélico no. O sea, pónganse a pensar, y eso es algo que hemos dicho con el gobierno. Tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de ese ministerio hay un viceministerio de Gestión Institucional. Abajo de eso hay una oficina de culto, es la Dirección de Culto y ONGs, donde hay 4 funcionarios para atender 3.200.000 de cristianos, 4 personas, ¿no? Para tramitar 1.000 personerías jurídicas. O sea, es imposible, ¿no? Y por eso es que las personerías ahora están demorando demasiado a nivel nacional. Entonces, por eso es que una vez hacemos siempre nuestro reclamo vehemente, otros gobiernos no hicieron tanto desconocimiento, ANDEP, pero este gobierno sí lo está haciendo. Entonces, tenemos los recursos legales tal vez para hacer los reclamos, pero no queremos complicar a la iglesia en ese sentido, y estamos haciendo la gestión pacífica como nos caracteriza, pero tendremos que nomás algún momento levantar la voz, tal vez hacer alguna movilización, como es la forma de exigir los derechos en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a tener que acudir tal vez a eso. Bueno, vamos a hacer un corte del segundo ya, y enseguida te voy a preguntar sobre las estadísticas, aunque ya mencionaste algo, oficiales, cantidad de cristianos, evangélicos, católicos, entre otras religiones. Me gustaría saber eso. Breve corte y volvemos. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos hablando con el pastor Henry Nogales de Bolivia, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Pastor, el tema del porcentaje, que hoy, ¿cómo está dividido en porcentaje en las iglesias o los credos religiosos en Bolivia? Bueno, como había mencionado en el anterior sector, los datos oficiales que nosotros contamos datan ya de hace más de 20 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay mucha diferencia entre lo que podría ser actual. Pero nosotros tenemos datos internos, ¿no? Entonces, como mencioné, el año 1992 teníamos un 17% de la población que habría indicado que era evangélica, pero tenían frente a un 70% que indican que son católicos, ¿no? Entonces, ese era ese año, el año 1992. Ahora, en el año 2002, que se hizo una encuesta de vivienda, ahí también se hizo la pregunta si los que vivían dentro de ese inmueble eran evangélicos, católicos, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí subió mucho más, pero como datos conclusivos, el INE mostró que había más o menos un 95% de religiosos. ¿Eso qué quiere decir? Que Bolivia es un estado netamente religioso, que tiene sus principios de fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dijeron eso, obviamente teníamos que hacer una normativización de todo lo que era. Entonces, ese año se pudo promover un reglamento de culto que nos obligaba a elevar informes sobre la economía, un formulario, etcétera, ¿no? Y estuvieron exigiendo aquello desde ese año. Ya, pero pasando al 2012, el año 2012
hicimos las gestiones para que se reincorporara la pregunta, pero no se reincorporó aquella. Entonces, en el año 2012 no se tiene datos estadísticos. Por esas razones que con 20 años de antigüedad yo puedo indicar en este año 2022 que Bolivia tiene aproximadamente un porcentaje del 30 al 35% de evangélicos en Bolivia, que más o menos suma a una cifra de 3.200.000 a 5 millones de cristianos. Estamos hablando entonces que bajó el porcentaje de Iglesia Católica. Exacto, completamente. Y ese es lo que ha mostrado. Estuvimos revisando varios datos estadísticos y esta baja de la Iglesia Católica, de la membresía, ha sido replicada casi en todo Sudamérica, ¿no? Entonces en Bolivia también obviamente ha bajado este número, pero también tiene que ver mucho el tema de la identidad. O sea, hay muchos que se identifican como católicos, pero no son católicos, porque no asisten a sus misas, no están en una iglesia. Y la diferencia con la iglesia evangélica de Bolivia es que la iglesia evangélica es formal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sí tenemos libros de membresía, registro de membresía, de personerías jurídicas, todo eso. En cambio, la iglesia católica tiene una sola personería jurídica, que es la iglesia católica, pero nosotros tenemos más de 500. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y nosotros sí tenemos libros de membresía donde asumen obligaciones, derechos, pero también que podemos formalmente ser y pertenecer a una organización religiosa. Y la ley de libertad religiosa nos ha dado todavía mayor profundidad en cuanto a estos registros oficiales. Entonces, en este momento estamos más o menos en esos porcentajes de acuerdo a los cálculos internos de ANDEP. Pastor, la relación de la alianza con la política partidaria, no con el gobierno, para promover candidatos o propuestas de candidatos, o la alianza no se mete en eso. ¿Nos puede hablar al respecto, por favor? Claro que sí. Mira, hermano Juan, tú sabes, como líderes siempre chocamos con dos líneas, ¿no? Dos extremos. Unos que dicen que nosotros no debemos meternos en lo absoluto ni mencionar la palabra política partidaria, ¿no? Entonces, involucrarnos en partidos políticos para muchos es pecado, ¿no? Pero vamos al otro extremo, donde también hay un reclamo y hay una injerencia pública que deberíamos hacer como pueblo evangélico, donde deberíamos participar, porque en el lugar donde se toman decisiones es donde debe tener representación la iglesia evangélica, ¿no? Tener diputados, senadores, ministros, etcétera, etcétera. Entonces, miren los dos extremos. Entonces, ANDEP tiene una postura más conciliadora. Nosotros como personas, como ciudadanos, como cristianos, podemos, ¿no?, tener una posición política partidaria, podemos participar voluntariamente como personas en política partidaria, hacer campañas, hacer todo eso. Cada ciudadano tiene esa libertad. Claro. Pero a partir de la alianza, a partir de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, no proponemos partidos, no proponemos candidatos. Nosotros nos respaldamos de eso. Ahora, lo que hacemos como alianza es decir a todos estos que van como candidatos, como partidos, etcétera, es decirles cuáles son los principios que como cristianos debemos defender en esas instancias, ya sea frente a la vida, frente al aborto, frente a otros temas de género, frente a, o sea, varias posturas que se han ido dando últimamente en el Estado. Y por esa razón nosotros marcamos principios, pero no hacemos ninguna inclinación político-partidaria. Nosotros no tenemos color político como ANDEP. Entiendo. ¿Qué dice la Constitución en Bolivia? Un pastor que se quiera candidatar a algún cargo, ¿tiene que renunciar al pastorado o no hace falta? ¿Puede hacerlo? Bueno, de hecho, en este tiempo la Constitución ha sido tan abierta y ha dado la posibilidad de que cualquier ciudadano con principios y valores pueda ser candidato. Y tú puedes ver en varios de los partidos, varios candidatos que son pastores, ¿no?,
que algunos que siguen ejerciendo inclusive el pastorado, que han sido pastores, han sido autoridades, ministros, incluso han sido jefes de gabinete, directores de instituciones públicas, etc. Ahora, ¿hay la posibilidad? Sí, pero también hay un riesgo, porque ahora, al ver que la iglesia evangélica y el liderazgo evangélico tiene cierto, no diríamos poder político, sino cierto poder en sus iglesias, porque obviamente la gente les sigue por lo que son, por lo que hacen, por lo que profesan, por lo que predican, entonces obviamente piensan que ahí está el poder electoral. Y creo que muchas veces podemos ser utilizados. Por esas razones que nosotros tratamos de no mezclar esas dos cosas, y desde el púlpito no recomendamos hacer absolutamente nada de estas campañas, de mostrar partidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos compartido con todos los que son parte del liderazgo estructural en todo el país, porque en Bolivia, ANDEP tiene representaciones, la representación nacional con un directorio pleno, etcétera, pero también tiene sus representaciones en cada departamento. Tenemos 9 departamentos en Bolivia, entonces hay 9 asociaciones cristianas que representan en ese departamento a ANDEP y a la iglesia evangélica ante autoridades de cada departamento, porque hay autonomía en cada departamento. Entonces, tenemos 9 representaciones y tenemos además en otras regiones otras representaciones especiales, porque recordemos que en Bolivia tenemos lugares en los cuales hay una jurisdicción especial. Por ejemplo, las zonas indígenas, originarias y campesinas tienen su propia jurisdicción y su propia representación, su propia forma de elegir. Ahí no necesitan hacerlo con papel. Hay muchas comunidades que lo eligen en una reunión del grupo indígena, ¿no? Entonces, tiene sus formas propias. Incluso en esos lugares, ANDEP tiene su representación especial también para temas religiosos, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la representación. Por eso es que, digamos, creo que hemos incidido mucho en esto, en injerencia pública en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y ahora la pregunta clave para todos los presidentes que le hago, teniendo en cuenta todo lo que usted nos habló del prácticamente 30% de la población evangélica, podría ser menos, pero no importa, es un buen número. Teniendo en cuenta todo el trabajo que están haciendo las 37.000 iglesias que usted menciona, el gran trabajo en la ayuda social, ¿usted puede considerar hoy que la iglesia en Bolivia está siendo relevante en la sociedad? Claro que sí, hermano. Mira, en Bolivia se ve ahora en niveles de autoridad a evangélicos, pastores que tienen y son reconocidos, ¿no? Tanto por los partidos políticos, tanto como por la sociedad misma. Pero también ya en los niveles departamentales, las mismas autoridades reconocen el liderazgo. Miren, solo contarte que en el periodo de pandemia, las iglesias tenían autorización como para poder llevar alimentos, medicina, etcétera, como muchos otros sectores no lo tenían, ¿no? Ahora, pasado esto, en los tiempos de conflictos, siempre hemos sido invitados como veedores, como mediadores, como iglesia, en los conflictos sociales que se dan en el país. En cuanto a los temas de incidencia pública normativa, ya hemos participado en la elaboración de leyes, hemos estado participando en foros, etcétera, en los cuales hemos mostrado los valores y principios de la iglesia y el pueblo evangélico, valores y principios bíblicos. Y no solo queda ahí, sino que el Estado se ha dado cuenta que la iglesia evangélica llega a lugares en los cuales tal vez hasta ni el Estado llega, pero sí el evangelio ha llegado. Lugares en los cuales tenemos hogares, asilos, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, y todo ese cúmulo de trabajo social que el Estado solo no podía hacerlo. Y por eso nuestros hogares, por ejemplo, para rehabilitación, nuestros hogares están llenísimos y son enviados del Estado. O sea, nosotros cubrimos la falencia que tal vez a veces tiene el Estado. En cuanto al tema de salud, tenemos nosotros mucha atención gratuita, campañas médicas y podemos seguir mencionando tantas cosas. Pero también
en cuanto a esto, hemos ido incidiendo en cuanto a los valores que tiene que tener la sociedad al cuidar el tema, ya sea medioambiental, legal, el tema de la familia, el tema en Bolivia se está dando mucho el tema del maltrato infantil con violaciones, feminicidios, y la Iglesia no ha dejado de pronunciarse ante estos hechos, y creo que eso es una responsabilidad de la Iglesia. Entonces, sí estamos siendo de injerencia, no solo desde el tema social, sino también en el tema material, y peor aún por el tema de valores y principios. Está marcando la agenda la Iglesia, y muchas veces ha sido una agenda muy positiva, ¿no? Me alegro y celebro todo lo que usted me está diciendo. Bravo por Bolivia, están haciendo un trabajo estupendo. Vamos a ir a un corte. Al volver voy a hablar contigo sobre el tema de ideología de género. Quiero preguntarte sobre el tema de libertad religiosa, que ustedes tienen algo que otro país no lo tiene. Vamos a hablar un poco de las comisiones que hoy están funcionando en Andén. Breve corte y volvemos aquí en Salvando Vidas. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos modo Bolivia, ¿verdad? Estamos hablando con el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia y haciendo un resumen importante, ¿verdad? 37.000 iglesias. La alianza se fundó el 14 de febrero del año 1966. 66 años de historia, de trabajo. Según se calcula, no es oficial esta estadística, un 30% de evangélicos, puede ser un poquito menos, pero por ahí seguramente está rondando, ¿verdad? Un trabajo bastante extraordinario como iglesia relevante. El tema ideología de género, Pastor Henry, ha sido una lucha en todos los países, ¿verdad? Háblenos de Bolivia, cómo ha sido la guerra contra esta agenda que se quiere instalar en todos los países. Bueno, sí, desde el principio de la gestión 2005, ya el ataque ha sido mucho más fuerte. Considerando que Bolivia, como dije al principio, es un país eminentemente religioso, obviamente hay varios valores y principios que son fuertes, ¿no? Y bueno, el tema de la identidad de género ha chocado con varios principios. En el año 2009 se aprueba una constitución que nos abre la pauta para el tema de no discriminación. Obviamente Bolivia ha suscrito varios de los convenios a nivel internacional y es parte de la ONU y la OEA en esos convenios, pero el año 2009 se ha insertado un artículo específico que es el artículo 4, que habla sobre la libertad religiosa, donde el Estado respeta y garantiza, dice, la libertad religiosa. Pero también habla de que la injerencia de la religión sobre el Estado ya no debe darse. Que antes había obviamente la injerencia de la Iglesia Católica sobre el Estado. Entonces, primera cosa que tenemos que marcar es que la religión siempre fue parte del tema constitucional y normativo. Pero en segundo lugar, abre y refuerza el tema de la no discriminación, pero tomada de varios sectores minoritarios. Vemos que la ideología de género en Bolivia tiene un registro muy, muy, muy pequeño, ¿no? Frente a la cantidad de evangélicos, por ejemplo, sería muy, muy pequeño, ¿no? Pero se ha dado una suerte de normas que han ido fortaleciendo a la identidad de género. No olvidemos que en Bolivia tenemos varios ministerios y algunos viceministerios específicos de protección a esta identidad de género. O sea, tenemos un viceministerio de no discriminación, hay uno de despatriarcalización, hay otro de descolonización y todas esas cosas que van atacando a la iglesia o referido al tema de género. ¿Por qué? Porque obviamente estas normas tratan de darle mayor
importancia a la identidad de género, porque supuestamente habrían sido marginados, habrían sido discriminados, pero tendríamos que analizar hasta qué punto fue aquello. Pero se reforzó este tema y también, claro, el tema de no discriminación favorecía a la iglesia porque uno de los sectores discriminados por muchísimos años, maltratados, incluso tenemos héroes de la fe, decimos nosotros, varios que fallecieron, que perdieron la vida o ganaron la vida por predicar el evangelio. Y hay muchos que tenemos lugares como en Santiago de Chiquitos, como en la zona del sur, en la zona andina, también iglesias y misioneros que perdieron, a los misioneros, instituciones que tuvieron que salir de ciertos lugares, etc. Entonces, nosotros éramos parte de la discriminación, porque nos discriminaban también. Entonces, al ver esa norma, nosotros pensamos que iba a favorecer a la iglesia evangélica. Ya en la aplicación fue el conflicto, porque se aplicó de una forma equivocada. Y claro, o sea, algunos sectores de identidad de género se apropiaron de la ley, ¿no? Ahora, nosotros como evangélicos tuvimos la iniciativa y en Bolivia nació justo aquí en Cochabamba, donde estamos nosotros, en un municipio nació el Día de la Familia, para proteger ese principio de la familia. Luego el departamento asumió ya también ese mismo rol. En Cochabamba se aprobó el Día de la Familia, ya no solo en un municipio, sino en todo el departamento. Después asumieron Santa Cruz y otros departamentos, y de ahí el Estado aprobó el Día de la Familia a nivel nacional, que es el 15 de mayo. Entonces, ¿por qué? Porque queríamos cuidar el tema del principio familiar, que todos en Bolivia, bueno, no todos, pero el 95% religioso, creen que ese es el principio que debemos proteger. Pero también se aprobó en protección a la no discriminación el Día del Orgullo Gay. Y realmente ha sido un choque porque provocativo, tal vez ha afectado, digamos, porque veíamos varias cosas. Y miren, nosotros tratamos de compartir nuestra fe a través de los principios familiares que tenemos, del matrimonio, etcétera, pero cuando veíamos el Día del Orgullo, era una marcha en la ciudad, donde veíamos cruces volcadas, haciéndose mofa de la crucifixión de Jesús, haciéndose mofa de los principios del matrimonio, así, colocando, muchísimas cosas que afectan y me discriminan como cristiano, ¿no? Me afectan, pero ahí no se tomaba en cuenta eso, ¿no? Entonces, ellos hicieron aprobar ese día y ellos hacen lo que ellos saben hacer en ese día con una marcha, pero que muchas veces afecta los principios de los demás, ¿no? Y esto ha afectado. Ahora, la relación con ellos. Muchas veces hemos sido acusados, hemos sido discriminados por ellos porque dicen que nosotros estamos en contra de ellos. Nosotros no estamos en contra de ellos. Y todos sabemos que el Señor más bien era inclusivo, ¿no? O sea, Él no odia a las personas, a los individuos, ¿no? Al pecador, le decimos nosotros. Más bien los ama. Pero lo que sí odia es el pecado. Las cosas que están fuera del marco bíblico, del marco de los valores y principios, eso sí, él odia, ¿no? Y nosotros, obviamente, siguiendo estos principios, nosotros tenemos que siempre mostrar nuestra posición frente a lo contrario, ¿verdad? A los principios del matrimonio. Sí. Entonces, hemos sido acusados, hemos sido discriminados nosotros más bien por defender nuestros valores y frente a la ideología de género, muchas veces hemos estado teniendo charlas. Por ejemplo, ellos han enfatizado mucho ahora sobre el tema del aborto como un derecho, como algo natural, como algo que deberíamos facilitar y viabilizar. Y nosotros obviamente hemos estado en contra, hemos estado en entrevistas y todo, y hemos dicho que nosotros no podemos dar pie a esas acciones, y más bien hemos indicado que la ley ahora ya ha abierto la posibilidad de tener la objeción de conciencia, de nosotros no dar cumplimiento a algunas normas porque van en contra de nuestros valores y principios, de lo que creemos y lo que somos. Entonces,
hemos estado en esa franca defensa y hemos tenido enfrentamientos con la ideología de género. Sí. Estamos en riesgo. En Bolivia estamos en riesgo porque en la agenda que han querido insertar estaba también la ley de intolerancia. Y esa ley de intolerancia obviamente es peor que la ley de no discriminación y obviamente nos va a afectar mucho más por todos los datos que se tiene de esta ley, ¿no? Así mismo. Pastor, para terminar, el tema libertad religiosa me vuelve a recalcar los logros de ANDEP sobre el tema libertad religiosa. Claro que sí. Bueno, mire, estuve dirigiendo ahí la Comisión de Libertad Religiosa que inició el año 2009 y ya para cuando obtuvimos el visto bueno de poder tener una ley de libertad religiosa, el año 2018, en Navidad, nos llamó el presidente Evo Morales y nos dijo, bueno, quieren que tener una ley de libertad religiosa, entonces preséntenla, defiéndanla y ahora vamos a gestionar. Ya lo hicimos el año 2009, esa reunión donde él nos dijo, yo no conozco libertad religiosa, hagan la ley ustedes. Miren, presentamos, tardamos un poco, pero el año 2019 se nos dio la posibilidad de defenderlo ante las autoridades. Lo hicimos. No tuvimos el 100% de la ley que quisiéramos tener. Quisiéramos una ley evangélica, pero no. Ustedes saben que normativamente no se puede hacer una ley evangélica, pero sí se obtuvo varios principios, como el de la objeción de conciencia, el principio del derecho de pensamiento, profesión de fe, patrimonio, etcétera, ¿no? Y muchas otras más en esta ley de libertad religiosa. Tardó 10 años. Se aprobó el año 2019 y tenemos varios derechos todavía que están ahí, que no son reglamentados todavía, que tenemos todavía que profundizar y trabajar mucho, pero para eso, como Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, hemos conformado comisiones, tenemos 11 comisiones en Bolivia respecto al trabajo que podemos hacer en el tema niñez, juventud, mujer, etcétera, ¿no? Y todas las comisiones que, algunas replicadas de la AEL, de la Alianza Evangélica Latina, pero muchas propias de Bolivia, ¿no? El tema administrativo, por ejemplo, que es una comisión propia nuestra, porque son temas tributarios que han sido los que más han afectado a la iglesia en estos últimos tiempos. Pero ese ha sido el avance, una ley general que ayuda no solo al pueblo evangélico, sino a los otros religiosos, a la iglesia católica inclusive, porque han estado varios después de que terminamos todo el esfuerzo, la iglesia católica se sumó, y en la última reunión que tuvimos con el censo, la iglesia católica se sumó a la solicitud de la iglesia evangélica respecto a la implementación de la pregunta religiosa en la boleta censal, etcétera. Entonces, miren, creo que es una ley que ha avanzado. El problema pasa por la aplicación. Muchas veces en la aplicación de las autoridades es donde se empiezan a restringir ciertos derechos o no se comprende en plenitud algún derecho que está ahí. Ahora tenemos, además de eso, se han hecho ya reglamentos. Se ha hecho el decreto supremo 4054, un decreto que ahora ya nos da la posibilidad de hacer las nuevas personerías jurídicas, y obviamente a través de esto es que están haciendo trámites. Ya vamos a llegar a más de 1000 trámites de personería jurídica que no se podían hacer en todo el transcurso de este tiempo. Entonces, eso es otro avance que se ha tenido como iglesia, ¿no? El tema de la objeción de conciencia, hermanos, que para nosotros fue una pelea con varios ministerios y todo, pero se logró tener en la ley de libertad religiosa y quisiéramos profundizar, y por eso es que estamos con una comisión de libertad religiosa, pero hay una comisión de objeción de conciencia, que como es una línea y un principio al cual nos hemos sujetado en el tema de la Convención de Derechos, y ahí está la objeción de conciencia, queremos tener una ley de objeción de conciencia de los diferentes sectores, en salud, en el Ministerio de Defensa, que habla del servicio militar obligatorio, en el tema de educación, donde no pueden obligar a nuestros hijos a aprender ritos, costumbres y otras religiones, etcétera. O sea, tenemos que profundizar en esto, ¿no? Y estamos ahí en ese paso de avance a través de las comisiones que ha formado ANDEP, que también son una réplica, digamos, que van trabajando en la misma línea que la Alianza Evangélica Latina ha puesto como algunos retos, ¿no? Y nosotros hemos estado siguiendo esos retos. La libertad religiosa en Bolivia creo que ha tenido un gran avance, pero también tiene un gran riesgo. Con todas las nuevas líneas y las corrientes que están viniendo, tenemos que estar firmes
estar firmes en nuestros valores y como iglesia ser esa iglesia con una misión integral, pero también con una injerencia pública respecto a los valores. No estamos hablando de hacer política partidaria, estamos hablando de que nosotros podamos incidir con los valores. Como dice el dicho, la iglesia se constituye en la conciencia del pueblo. Entonces, eso queremos mostrar a través de acciones, comunicados, notas, que hemos estado haciéndolo, pero que hemos sido discriminados e ignorados en este último tiempo. Bueno, yo le felicito realmente, teniendo en cuenta el contexto de tantos años de usted estar lidiando con un gobierno abiertamente socialista, tantos logros en tema de libertad religiosa, siendo que ellos lo que quieren es parar a la iglesia. Así que le felicito realmente. Creo que esto tiene que ser compartido. Uno de los pocos países que tiene una ley de libertad religiosa clara y 10 años de trabajo. Así que excelente. Yo le agradezco por este tiempo. Sé que nos vamos a ver en República Dominicana pronto. Una gran delegación de Bolivia se está preparando. Así que, Pastor Henry, saludos a todos los colegas, pastores, presidentes, y nos vemos pronto en República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo y la posibilidad de compartir la realidad de mi país, de mi amado país, el corazón de Sudamérica, por si acaso. Por eso es que siempre ando relacionado el corazón. Cochabamba es el corazón de Sudamérica. Así es que estamos ahí para servir, y saludos ahí a la Alianza Evangélica Latina, a ti, hermano Juan, pastor. Realmente un privilegio poder contactarnos por lo menos por este medio, y en el Señor esperamos poder abrazarnos ahí, ¿no? Ya poder hacerlo con toda confianza en este tiempo que vamos a tener ahí en la asamblea, si Dios permite. Gracias, Pastor Henry, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Esto fue Salvando Vidas. Hoy conocimos todo lo que sucede en Bolivia, el rol de la alianza en Bolivia, de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ANDET. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos ven en distintos países a través de la página de la EL, canal de YouTube y los distintos medios de comunicación. Muchísimas gracias. Bendiciones. Fue una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chortizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Voxes Copaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Ilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, Impacto de Calidad,